Estamos comenzando un nuevo capítulo, tenemos que hablar para No Somos TV y Espacio 71. Este sería el capítulo número 13. Hicimos antes un capítulo especial que no va a tener un número porque era como la difusión de una actividad específica y normalmente el programa, más que difundir actividades específicas, es de conversación. En esta ocasión estoy con Perla Herstein de la Escuela de Danza de Gurdjieff de Buenos Aires Sí. y Juan Francisco Andrade, El Camino del Despertar, Academia de... Escuela de de yoga, autoconocimiento. de autoconocimiento. ¿Tienen yoga y qué otra cosa más? Yoga, trabajo de autoconocimiento, talleres, seminarios, entre otros. Entre otras cosas. Y danza de Gurdjieff. Y danza de Gurdjieff. Y danza de Gurdjieff, sí, por supuesto. Perla, ¿lleva cuántos años viniendo a dar tus seminarios? ¿Cuántos años llevas viniendo y cuánto tiempo dura este seminario en particular? A Linares hace 6, 7 años aproximadamente que vengo, una vez por año. Y a Chile, a Santiago, también vengo una vez por año. Ya. Y calculo, ¿no? 5 o 6 años. Sí. 2 veces por año a Chile, una a Linares y otra a Santiago. Y el tiempo que hace que estoy enseñando, y 20 años aproximadamente. ¿Y cómo fue que te conociste con el Juanfran? Juan Francisco me fue a buscar a Buenos Aires. ¿Y tú cómo supiste de Perla? Bueno, digamos, las historias son largas, pero en el fondo... Resúmelo en un minuto. En un minuto. Después de un largo proceso de búsqueda, digamos, y en búsqueda de espacios honestos, en los cuales se siguiera transmitiendo la enseñanza y lo que se le ha denominado el corazón inmaculado de la enseñanza, buscamos acá en Chile y no tuvimos respuesta, y por tanto viajamos a Buenos Aires. Habían ciertos antecedentes de que habían personas que continuaban de manera honesta transmitiendo la enseñanza, y logramos conectarnos con Perla. Y fue en un pequeño café en Buenos Aires, en el cual nos dimos cita para, junto con Claudita, reunirnos con Perla y comenzar un trabajo que llegaría a que en el fondo se están dictando los seminarios aquí también en Chile. Genial. ¿Y esos seminarios son como una semana entera? ¿Cuántos días son los que se juntan y de dónde viene la gente? Los seminarios duran 2 días, sábado y domingo, todo el día. Y la convocatoria es algo misterioso, porque a veces hay mucha gente, a veces hay poca. Sí usamos las redes sociales, pero no necesariamente la gente. Lo que más ayuda a que la gente se acerque, porque esto es algo que genera mucha desconfianza, es el boca a boca. Personas que viven la experiencia y bueno, sienten que en algo, ya sea porque estén interesados en la enseñanza, que preferentemente es cuando ya han leído o tienen cierta información, siempre es más útil la práctica si sabes lo que estás haciendo. Pero en el caso de la gente que viene por primera vez sin saberlo, y bueno, esa experiencia que viven, si les toca fuertemente, se lo cuentan a otra persona y así se va transmitiendo de uno a otro. Y el año pasado, fue el año pasado, ¿cierto? Que hablamos también, habían 2 personas más que venían de Santiago. Sí, Ignacio, que está con nosotros acá. De nuevo vino, ya. Y Loreto, que viajó. Esta vez no puede venir, Exacto. pero ella está en el grupo de Chile. Pero llega gente de otros lugares, ¿cómo ellos también, así como tú buscaste a Perla y la encontraste en Buenos Aires, esta gente de Santiago te encontró a ti? ¿Cómo fue? Bueno, tiene que ver con, de alguna forma, cómo la enseñanza imanta de una u otra forma a quien está buscando. Se plantea que todos de alguna forma estamos en un camino de búsqueda. Y dentro de las múltiples búsquedas, uno está en esta búsqueda de la verdad. Por tanto, el que está con el entusiasmo, con la honestidad de encontrarse, porque en el fondo este es un trabajo que busca este proceso de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo, de una u otra forma se aproxima a la enseñanza y en particular a los movimientos. En realidad, quien lee sobre Gurdjieff o sobre el Cuarto Camino, sobre Uspensky, Bennett, etcétera, que son los promotores, los precursores de esta enseñanza, si vos te informas de qué se trata, necesariamente tarde o temprano vas a necesitar trabajar con la práctica, lo que rige la enseñanza, que son las danzas. Entonces es como algo inevitable, te enterás que se está enseñando, te interesa este camino y vas a acercarte al corazón de este camino, como decía Juan Francisco, que es el corazón de este camino, está en las danzas, está en la práctica. ¿Por qué? Porque es una práctica que implica que involucres todas tus partes, entonces es una manera de verificar
qué tan ausente o presente estás y practicar ese estado de presencia al que te llevan las danzas. Genial. Mira, estaba pensando en que normalmente en el programa hay un tema, le damos un tema ese de conversación, y en este partí sin tener el tema, pero voy dándome cuenta que estamos yendo hacia la búsqueda. Tal como tú la buscaste, buscaste a alguien honesto, que estuviera haciendo un trabajo, la gente que llegue a Santiago también, entonces que están buscando una verdad. Y el tema pasa ahí como esta verdad. Hay muchos que la encuentran, también comentamos anteriormente que hay gente que lo busca en la religión, que lo busca en una iglesia, que lo busca en el yoga o que lo busca en un montón, en la ciencia. ¿Y qué verdad o qué camino es el que encontrarían con las danzas de Gurdjieff en este caso en particular? Sí, en realidad... O la gente que llega a la danza de Gurdjieff, ¿qué está claro, buscando? ¿Qué es lo bueno, otro? claro, eso sería como el principio, Sí. porque yo siento, digamos, por mi experiencia y por la experiencia de quienes se acercan a este camino, que somos personas que no sentimos que la vida nos completa y empezamos a fijarnos si existe alguna alternativa que nos ayude a vivir de una manera diferente, sin tener una respuesta ni muy concreta ni muy clara de que vivir diferente es tal cosa o es tal otra. Entonces, ¿qué hacemos las personas que tenemos esta sensación de vacuidad y en general leemos? En estos tiempos que existen las redes sociales buscamos información y ahí, en la época en que yo empecé con todo esto, no existían las redes sociales, bueno, busqué literatura que pudiera ayudarme a completar o me ayudara a encontrar o me ayudara a buscar qué hacía yo con este vacío que tenía. Entonces, leyendo, preguntando, básicamente leyendo, que es como más se llega a acercarse a estas preguntas y a sus respuestas, llegué al cuarto camino, que es este sistema que genera este señor George Ivanovich Gurdjieff, y encuentro en este sistema no respuestas a las preguntas, pero sí una manera, una modalidad, una forma, un método que me ayuda literalmente a conocer en mí, todo lo que soy, pero no sabía que soy, quiero decir, o sea, te ayuda a encontrarte en un lugar mucho más cierto de vos, que no tiene, o sea, que te das cuenta, lo que el otro piensa de vos no es lo que sos, lo que vos pensás que el otro piensa de vos tampoco sos. Entonces te lleva a encontrarte con algo más verdadero tuyo y por alguna misteriosa razón la verdad libera. Cuando me refiero a verdad, me refiero a conocerte tal cual sos y no como imaginabas ser, entonces este método ayuda en esa dirección. Ergo, si vos empezás a leer que este método es práctico y que dentro de este método se encuentra esta práctica física que son las danzas, y que eso te ayuda a generar en vos ese autoconocimiento, no sé si es autoconocimiento, sí, te ayuda a conocerte. Entonces, empezás a buscar en qué lugares existe esta posibilidad de practicar, porque una cosa es leer y otra cosa es, en este momento, por ejemplo, frente a vos. Yo estoy cero inspirada para una entrevista. Entonces, recién cuando me senté acá dije, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, voy a ser quien soy, o sea, me voy a presentar así en esta, estoy con poca palabra, qué sé yo, y hablamos 1000 horas y fue maravilloso, pero ahora no me está pasando, yo sabía que no me iba a pasar, entonces, ¿qué hago? Me estudio, ¿qué hago? Observo a Perla ahora frente a vos, observo cómo está emocionalmente, cómo está intelectualmente, cómo está físicamente, la observo. Busco encontrar un lugar separado de toda esta máquina y entreno esa separación. La práctica de las danzas te obliga a entrenar esa separación, porque cuando te parás ahí requiere de vos esa actitud que hace que vos no seas eso que estás siendo, que vos te desapegues de vos mismo. Y todo el sistema va en dirección de ese desapego. Entonces, lo primero que le pasa a uno en la búsqueda es justamente lee a ver si existen respuestas a sus preguntas. No encuentra respuestas, pues encuentra otros que se hacen preguntas, encuentra libros que se escribe sobre esto. Entonces, es como un canal que te va llevando, ¿no? O sea, básicamente veo que esa búsqueda te hace ir hacia un montón de lugares o personas que en el fondo te ayudan a encontrarte a ti misma y, y a aprender o a lograr encontrar todo en todos los lugares, pero la verdad.
la verdad o lo que, no lo que te quiera mostrar, sino que lo que... Las cosas tal cual son. Claro, cómo son y cómo son en el momento determinado, porque de pronto tú eres de una manera ahora, tú eres de otra manera cuando estás haciendo las danzas, eres de otra manera cuando estás conversando con otra gente, porque por supuesto tu actitud al estar con un amigo, conversando de cualquier cosa relajada, va a ser muy diferente a cuando estás enfrentada con alguien conversando sobre ciertos temas específicos frente a una cámara, y aun cuando sigue siendo Perla, tu actitud no va a ser siempre obviamente la misma. Mira, este sistema, últimamente de hecho lo siento de nuevo, como si volviese a corroborar que realmente es maravilloso. Vos de alguna manera estás explicando una de las herramientas, ¿cómo? Dimensiones. Sí, estás explicando parte de lo que se estudia, porque en realidad entre las cosas que se estudian no tiene grieta este método, no tiene grieta, o sea, Gurdjieff, entre lo que él trae más lo que él genera, no le falta ni le sobra nada al método. Entonces vos lo que estás es explicando algo del método sin haber leído nada, que habla de yoes. Dice que las personas tenemos infinidad de yoes. Como decís vos, un yo que está frente a vos, yo ni me siento en una entrevista ahora, o sea, estoy con ustedes dos tampoco me preocupa esa falta de inspiración que de pronto tengo en este momento para poder por ahí responderte con más precisión. Entonces, este es un yo que está acá, pero hace 10 minutos había un yo que estaba merendando. Y es cierto que cuando veníamos caminando por la calle hablaba otro yo. ¿Qué es lo que explica el método? Explica que nosotros estamos constituidos de infinidad de yoes, como un círculo, como dibuja Gurdjieff, y yo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca, primero, reconocer todos esos yoes, reconocerlos, que forman parte de mí, pero no son yo. Son como pedacitos de míos, pedacitos. Yo reacciono en el mundo desde los diferentes yoes. ¿Cuál es el propósito? El propósito es reconocer todos esos pequeños yoes que constituyen esta máquina para encontrar a alguien en mí que está por detrás. Esa parte en mí que está por detrás, que no es ninguno de estos yoes, es el objetivo, es el propósito de cualquier trabajo, de cualquier camino genuino. Es correrte de toda esa... Uso la palabra máquina porque es la que usa Gurdjieff, pero a mí siempre me gusta usar mis propias palabras. Es correrte de todos esos pedacitos que en realidad te constituyen, pero que son automáticos. Son automáticos. Entonces, buscar un lugar en vos que está fuera del tiempo, además, y que a través de esta práctica se llega a ese lugar. Uno tiene pantallazos de ese momento. Y cuando uno tiene pantallazos de ese momento, lo único que quiere es volver ahí. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Y en el segundo bloque tengo una idea que quiero mencionarles, porque no quiero hacer una pregunta, sino que quiero tirarte una idea para que tú me digas si estamos bien o no. ¿Te parece? Dale. Ya, vamos a hacer una pequeña pausita, tenemos que hablar, vamos a continuar hablando y al tiro volvemos. Dale. Bien, comenzamos el segundo bloque de este programa Tenemos que hablar para Espacio 271 No Somos TV y repito, estoy con Perla Herstein, Escuela de Danza de Gurdjieff de Buenos Aires, Juan Francisco Andrade, Los Caminos del Despertar. Escuela de Autoconocimiento. Escuela de Autoconocimiento, es como un poco largo para mí, mi cabeza no daba mucho. Tú me estabas diciendo que normalmente uno tiene muchos yoes. Uno de alguna manera enfrenta la vida de diferentes formas, y yo pienso en el día, por ejemplo, un día amanece con una cierta luz y a medida que va pasando el día va cambiando la luz, el sol se va moviendo del lugar, uno va viendo el paisaje de maneras diferentes, pero sigue siendo el mismo paisaje. Si yo me paro frente a un prado y el sol parte de allá y termina allá, el prado sigue siendo el mismo, pero lo estoy viendo diferente. Entonces, de alguna manera, las personas también, de acuerdo a de dónde viene la luz, o si viene o no viene luz, si está nublado, si hay lluvia, si hay problemas, si hay cosas alegres, si hay cosas tristes, vamos reaccionando de diferentes maneras. Todo eso yo se convierten en pequeños espejitos que van reflejando todo lo que se encuentran en el camino y van convirtiendo esas diferentes también personalidades, tal vez, que tenemos. Entonces, ¿cómo de alguna manera danzas de Gurdjieff en esta búsqueda
las danzas de Gurdjieff me estarían ayudando a reconocer que yo soy un montón de personalidades y que tengo que saber lidiar con todas o gobernarlas todas, o de alguna manera trata de que yo pueda tomar todo esto y tratar de ser uno solo. ¿Te puedo interrumpir? Por supuesto. Bueno, porque me estoy viendo muy embarazada. ¿Sí? No, está bien. Bueno, antes hablábamos de que uno es un montón de esos yoes. Sí. Entonces, no es que las danzas tienen, o sea, en la práctica de este tipo de ejercicios, lo que pasa en una persona en la práctica es que muchos de esos yoes salen afuera. Por ejemplo, un yo que dice, soy muy hábil para hacer esto y se llena se infla todo porque le sale bien. Salta otro yo que ve que el de al lado lo hace mejor, o salta un yo que compara, saltan personajes, pedacitos de ese círculo que te decía que nos constituye, ¿no? de todos esos yoes. Entonces, no es generar un yo que no le pasa todo eso, sino es estudiar todo eso desde un lugar que no es todos esos yoes. Ese intento de poder correrse, desapegarse de todos esos pedacitos sería ese lugar que hablábamos antes como un espacio de libertad donde uno no es todas esas reacciones. Porque cuando vos contás, no sé si lo dijiste frente a la cámara o antes, pero que te levantás a la mañana y está todo bien, pero después empiezan los problemas. Entonces, la idea, o sea, el trabajo es tomar cualquier situación externa, es al revés. En lugar de andar mirándolo de afuera, es mirarme a mí mismo. No que ninguna situación externa te influya, sino que tú de alguna manera influir al exterior. Tampoco es tan simple, o sea, no tan simple, probablemente sea simple. No es fácil porque uno no ha sido criado en ese entrenamiento. No, pero para eso se entrena, para eso se practica. Bueno, para eso se practica y para eso se vive, porque este es un camino que se vive, no es un camino que se practica con las danzas, o sea, es un camino, es una forma de vida. Entonces uno lo que se propone, como te decía antes, si el entorno no es favorable, por ejemplo, que yo no tenía un montón de ganas de verte y de tener una entrevista, pero no estoy psicológicamente como predispuesta, no me surge, no fluye. Me asusta cuando tú dices eso, porque es como no estaba predispuesta a una entrevista, no andaba con ganas, es como no tenía ganas de conversar. O sea, como... No sé, qué sé yo, a veces pasa, pero es una muy buena situación para mí, porque... Para trabajar, o sea, es una situación donde yo estoy observando estos yoes que están aquí ahora y los estoy viendo moverse, o sea, esos yoes que te dicen una cosa, que te dicen otra. Entonces, la parte que trata de ser testigo de la situación, testigo de la reacción de estos yoes, esa parte es a la que uno apela a que crezca, que cobre fuerza, porque esa parte no va a reaccionar, no sé, si se corta la luz. Esa parte va a seguir siendo testigo, buscar un testigo, que eso es algo común a cualquier camino genuino, es común en la meditación, que se dice que te sentás en silencio y que dejas pasar los pensamientos como las nubes que pasan por el cielo. Entonces, entrenar ese lugar, entrenar esa separación. Esa es gran parte del propósito de la práctica. Se habla de unir los tres centros, la mente, el cuerpo, el corazón, de equilibrarlos, hay un montón de cosas, pero esa separación es un momento sin tiempo. Es un momento que cuando esos pantallazos que uno tiene ahí, donde los problemas dejan de ser problemas y los sucesos dejan de ser sucesos, porque vos estás... No como viendo una película, más o menos. Esto no es mi vida, esto es algo que está pasando en otro lugar. Tampoco es... Es que a mí me encanta eso. Me han pasado situaciones en que he estado, por ejemplo, con un terremoto, me acuerdo. Salgo a la calle y veo cómo se empiezan a caer los muros, los techos y todo. Y para mí era como si estuviera pasando en una pantalla. O sea, yo sentía que no estaba ahí. Me daba lo mismo el terremoto, me daba lo mismo el movimiento. Y sentía que, esto es como un cine 4D, así con ruido, con polvo, con movimiento, con todo. Y me sentía como muy fuera. Al principio tenía miedo, ahora cada vez que vengo a Linares digo, un terremoto, por favor. Que algo se mueva, está muy lento. Exacto. Sí, porque yo creo que ahí también, o sea, en situaciones extremas,
que es algo que digo siempre, ¿no? Que en situaciones extremas es donde a los pingos se los ve en la carrera. Entonces, en situaciones extremas donde se pone en juego quién es verdaderamente uno, digamos, que ellos responden o si uno puede estar en otro lugar. Y mi experiencia es que la mayor parte de las veces yo sigo siendo esos yoes y no puedo todavía estar en el otro lugar. Porque el trabajo tiene, desde mi mirada, dos propósitos. Por un lado, es todo esto que se habla de estar en un estado de presencia, la conciencia de sí, estar en mi eje, que mis tres centros estén aunados, que funcionen simultáneamente, que yo pueda estar relajado. Pero por otro lado es estudiar todas estas reacciones que en realidad son lo que me constituyen. O sea, frente a la vida, el otro día había escuchado una entrevista, una presentación que había hecho una persona sobre el cuarto camino a la mañana y después salí y se cortó la luz en mi casa, tuve un quilombo con mi hijo más chico, me pasó de todo, digo, tráemelo al del cuarto camino que está en estado de conciencia y más allá, a que venga esta situación a ver cómo. Entonces, ese es mi referente, ese es mi referente, eso es lo que soy. Sí. Y con eso tengo que trabajar. Entonces, por un lado es cierto, es estar en un lugar de presencia, trabajar con las tensiones, el eje, el equilibrio, etcétera. Pero por otro lado está toda la parafernalia que constituye mi vida. Hace poco una persona, hablando de uno de los temas del trabajo interno del de Gurdjieff, sobre el esfuerzo, el sobreesfuerzo que habla este trabajo, me dice, ¿de qué te sirve el sobreesfuerzo y meditar 20 horas por día si después te agarra un ataque con los chicos, por ejemplo? Claro. ¿Entendés? Entonces, para mí, lo más importante, cada vez más, siendo una persona de tanto tiempo de trabajo y grande, que yo no sé cuánto tiempo me queda, yo no quiero perder más el tiempo. Entonces, por un lado está eso de la conciencia y todo eso es maravilloso, pero por otro lado es trabajar con lo que ¿no? Con lo visceral, con lo que quién soy cuando hay un terremoto. Sí, porque yo pienso también en esto, tú me dices que es una forma de vida, Gurdjieff, de cómo cuando tú estás haciendo la danza, cuando estás estudiando todo esto, tienes una actitud o estás aprendiendo algo, pero cuando la vida te enfrenta con diferentes situaciones, es la reacción que uno tiene al final lo que le pasa. Es entonces, lo único que importa. Por ejemplo, Juanfra, cuando estaba en la búsqueda de alguien que te pudiera enseñar esto, desde esa búsqueda que ustedes hicieron con Claudita, ¿cuánto han logrado, por ejemplo, controlar esa reacción ante la vida? ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de enfrentar la vida o de reaccionar frente a la vida, de ser este pequeño yo como espejo ante el resto, desde que encontraste a Perla y hasta ahora, cómo han seguido este camino? Bueno, solamente señalar que en el fondo este es un sistema completo de enseñanza, tiene distintas aristas. Y en ese contexto el sistema parte señalando que el punto de partida es reconocer aquello que no tenemos, pero que creemos tener. Por tanto, la base fundante de este sistema, a diferencia de otros, que otros sistemas te lo pueden plantear, pero en un momento tardío, es que de alguna forma estamos permanentemente frente a una actitud de mecanicidad. Estamos en una actitud en donde, como autómatas, estamos permanentemente reaccionando a un sinnúmero de eventos exteriores. Una de las herramientas que Gurdjieff desarrolla para poder observar esa situación son las danzas. Porque en el fondo, desde el punto de vista teórico, nosotros podemos hablar mucho, como decía Perla, de observarnos, de mirarnos a nosotros mismos. Esa observación empieza a crecer y cuando parte empieza a observar esa mecanicidad que hay en uno, esa ausencia de unidad, esa falta de voluntad, un sinnúmero de elementos que creemos tener, pero lamentablemente están en un nivel muy bajo de desarrollo. Entonces la primera parte del trabajo es empezar a reconocer que uno está muy distante del concepto de ser humano que teníamos. Por tanto, uno empieza a tratar de avanzar para llegar a ser un ser humano. Hace poco Plasencio, está esa hermosa entrevista, ese documental sobre los Quero, tenía como título, ¿no es cierto?, el documental Humano. O sea, el gran objetivo de uno es tratar de llegar a ser humano. Por tanto, la primera etapa del trabajo parece ser dura porque en el fondo uno empieza a reconocer debilidades, falencias y cuando reconocemos nuestros límites podemos empezar a trabajar en ellos. Entonces, ¿cómo en el fondo uno reconoce
¿Cuánto avanzado? En primera parte, a diferencia de otros lugares, es reconociendo que tienes límites y empiezas a trabajarlos. Empiezas a desarrollar trabajos para tu voluntad, digamos que puede ser levantarte muy temprano en la mañana, que puede ser salir a caminar todos los días, puede ser incluso decirle a tu hijo o a tu hija que lo amas o que la amas todos los días. Y de pronto te das cuenta que es tan difícil por el olvido o por la falta de conciencia, eso se va alcanzando. Entonces, poco a poco, esos pequeños logros que tú vas desarrollando, que son pequeños, te empiezan a permitir ser un ser diferente. Y desde el punto de vista del trabajo, lo que se busca es ser un ser diferente de lo que se nos dijo. Pero también, lo conversamos con Perla, es un nuevo lenguaje. Un lenguaje que nos permite dialogar en común. Estamos colegiando un mismo lenguaje. Por tanto, ya no vivimos en esa Babel horizontal en la cual estamos, donde cada uno interpreta de manera distinta cosas que son muy internas. Porque los elementos interiores son comunes, están enraizados desde la misma estructura esencial. Por tanto, cuando nos encontramos con Perla y cuando empezamos a reconocer la importancia del movimiento, nos dimos cuenta en el fondo que, si bien es cierto, la vida misma te permite observarte con el paso del tiempo ante las situaciones diversas y los eventos que va generando la vida y que va generando estados internos, el movimiento es una herramienta muy útil, cotidiana, cuando tú las tomas desde adentro, que te empieza a transformar y te empieza a entregar otros elementos que no es necesario plantear aquí, sino que hay que vivirlos. Pienso un poco que, por ejemplo, tal como me habla Gurdjieff, tiene una enseñanza que busca que tú encuentres en ti, que logres cambiar en ti interiormente y que de alguna manera los movimientos, la danza, que tiene una cierta complejidad, que tú me dices que ni siquiera es que están dibujados, o sea, se van enseñando de persona a persona y tiene una dificultad que tal, de hecho una dificultad tal que hace que, primero, con la práctica de la danza, voy aprendiendo a tener paciencia, a ser metódico, a repetir, a entrar en un estado de conciencia tal que los movimientos me permiten ver, tal como tú dijiste, que soy limitado, que me cuesta aprender cosas, que tengo que aprender cosas, que tengo que practicarlo un montón de veces, y esa danza me va mostrando lo que hago con mi cuerpo hacia afuera, me va mostrando lo que voy necesitando yo hacia adentro. No sé si entendí más o menos bien o no. Sí, bien. todo el trabajo es para cambiar la interpretación, no las circunstancias. Exacto, exacto. ¿Y sigues con el mal estado del ánimo para la conversación, no? Estoy haciendo un trabajo. Chuta, diría que está bárbaro porque no estoy apegada con la no sé cómo explicar porque estoy sin palabras, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer, aunque no esté el personaje o los personajes que por ahí se moverían se desenvolverían con más fluidez o tendrían el lenguaje más apropiado, entonces... Pero yo te siento, porque es loco, porque tú me dijiste que en la otra entrevista te sentiste súper bien y por eso querías también impresionante, sí. Yo te siento ahora incluso más suelta que en las anteriores, pero me está diciendo que para ti es más complicado hoy día. Bueno, si no creo, espero, supongo, presumo, que yo me lo tomo muy en serio este trabajo. Te cambio si no la frase. Yo me tomo muy en serio esta vida. No grave, sino en serio, ¿no? Que son dos diferentes, tienen dos significados diferentes. Y a mí me pasa a veces en diferentes circunstancias, como por ejemplo venir a Linares, que vengo una vez por año, que llegué ayer y tuve como una impresión clara de que yo había cambiado en un año. Había cambiado, quiero decir, había crecido, había evolucionado y tengo una interpretación un poquitito más sabia de las circunstancias que la que tenía hace un año. Entonces... ¿Y te encontraste con alguien que está igual de idiota que el año pasado? ¿A quién te referís de todos? A mí. No, no, nada que ver. Y ayer golpeé la puerta de la casa de los chicos y era esa felicidad de... como si fuese un poco más libre de mí misma. Entonces, por ahí, esta misma situación donde yo no estoy inspirada, como dije antes, hace 3 años me perturba. Y ahora, no te voy a decir que me perturba un poquito, porque no tengo por ahí el lenguaje preciso que me gustaría tener, pero me afecta mucho menos,
lo vivo con más naturalidad porque siguen siendo pedazos de perla. Sí, que para mí eso que tú dices que al que no estás inspirada es casi como podría interpretarlo de que no tenía muchas ganas de conversar, pero yo te siento más libre incluso conversando, como que Perla tal vez no es como la profesora, la maestra de danza Gurdjieff que está hablando más académicamente, pero sí creo que esta es la tercera conversación que tenemos, siento que en cada conversación estoy viendo más a Perla la persona. Más que a la Perla, la profesora. Entonces, también de alguna manera te está mostrando más tú misma. Voy bien, entonces. Lo que yo pienso, sí. Solo sí. Que me sigue haciendo ruido que me dicen, no está inspirada a conversar contigo. Bueno, porque otras veces, y porque si no, no te diría lo que se está pensando acá. Acá se está pensando. Dice que no está inspirada, pero te siento más inspirada que antes incluso. Bueno, hoy a la mañana tuvimos una charla con él que duró 2 horas, que fue maravillosa porque hablábamos de su camino, de mi camino, de cómo transitamos nuestro camino. Y era de una calidad que en un momento pensé, dije, por ahí como nos van a hacer después entrevistas, mejor nos sigamos hablando, pero era tan lindo y estábamos llegando como a, no a conclusiones, sino a comprensiones de cómo vivir esta vida desde otro lugar. Y bueno, eso no me está pasando ahora. ¿Bajamos el nivel entonces? No. Siento que estoy fracasando. Pero está bárbaro porque es eso, ¿no? O sea, son esos pedazos de uno que uno tiene que darse cuenta que aparte es re loco, porque un pedacito, un yo, no tiene noción, no tiene información del otro. Por eso somos medio esquizofrénicos, porque yo siempre digo que, no son palabras mías, pero que uno firma un contrato y todo lo demás después lo tienen que cumplir. Entonces, es el entrenamiento de reconocer todos esos pedazos para poder no ser ninguno de esos pedazos. Entonces tenés que conocerlos a todos. Entonces de pronto está acá unos que no son los que por ahí sentirían que se mueven como con más fluidez, son unos que sienten que por ahí quieren encontrar las palabras y no las encuentran, y bueno, pero son parte de todo ese círculo. Así que buenísimo. Por ahí soy la más beneficiada, digamos, de la entrevista, soy la más beneficiada en cuanto a que yo estoy siendo testigo de mí misma. Exacto. Genial, entonces puedo sentirme un poco menos mal. No, me siento bien. Sí. Para mí ha sido súper agradable esta conversación. Gracias, Jorge. Creo que estamos más o menos en el tiempo como para poder sentir que también, dicen que la gente no se entretiene mucho rato en internet, pero yo siento sí que la gente es capaz de ver una conversación de 30, 40, 50 minutos cuando la cosa está entretenida. Exacto. Yo siento que esta conversación ha estado entretenida, para mí ha estado entretenida, siento que es súper interesante y tal como te digo, la primera conversa que tuvimos, siento que fue como algo súper serio, donde empecé a conocer un poco de ti, de la danza Gurdjieff, pero ahora estoy enfrentándome más a la persona y también veo los cambios que el Juanfra tenía desde que nos conocemos hasta ahora en todo este camino, por eso se lo preguntaba. Entonces, yo quisiera, Jorge... En este último minuto de sí, cierre, en este último minuto, digamos, yo quisiera en particular agradecer a la agrupación Germán Murgues por la casa, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Agradecerle a don Germán, y yo le contaba a Perla, quien fue quien me entregó ese primer libro donde aparecía el nombre de George Ivanovich Gurdjieff. Para mí este momento es testimonial. Agradecerle a Saúl, a Gabriela, a todos los hijos que con una alegría, con una forma tan particular, abren su casa para transmitir y nos acogieron el día de hoy. Y a Perla, sin lugar a duda, que de tierras tan lejanas está con nosotros, desde la honestidad, y como decía ella muy bien, esta va a ser una entrevista muy particular, porque estoy convencido que para muchos televidentes, muchas personas que van a ver la grabación, van a sentir en el relato una experiencia muy real de lo que significa observarse y estar reconociéndose de manera permanente, de una pedagogía nueva que está surgiendo. Sí, lo estamos modernizando el trabajo. Gracias, Jorge. Gracias, Francis. Sí, Francisco Troncoso, que hoy día nos está ayudando, porque Francisco de acá de Linares, yo estoy en San Felipe, y Francisco no se ofreció, le pedí, pero dijo sí. También aceptó la invitación de muy buena manera. Tus preguntas son muy frescas, son maravillosas. Tus preguntas son de las más frescas que escuché. Es que soy fresco. Perla, el último minuto, cuéntanos, no sé, invítanos a conocer más sobre Gurdjieff o lo que tú quieras decir. Bueno, vamos a promocionar. Tenemos un grupo, la sede del grupo es en Buenos Aires, en Argentina.
Ahí tenemos clases regulares, seminarios, retiros. A los retiros viene gente de muchos lugares del mundo. Queremos abrirlos a la mayor cantidad de gente posible de todo el mundo, donde trabajamos no solamente con las danzas, sino con todo el sistema. Y después, bueno, viajamos a algunos lugares. A Perú estuvimos viajando, habíamos dejado, volvemos ahora. A Chile venimos con frecuencia, a varias provincias de la Argentina, y estamos abiertos a llevar la enseñanza y la práctica de las danzas a donde nos llamen. Genial, muchas gracias por este rato de conversación. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Juanfran, gracias. Y gracias a los que estuvieron viendo el programa hasta ahora, que lo vieron completo. Si les gusta, como les digo, compártanlo, por favor, díganle a sus amigos que es interesante esto, que le mandan el link por WhatsApp, lo comparten en Facebook. Y bueno, tal como dice el programa, el nombre Tenemos que Hablar, siento que era necesario que habláramos. Tú viajaste, yo justo también viajé para acá por una situación muy especial de cumpleaños de mi madre. Entonces era, bueno, había que juntarse a hablar, sí o sí. Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que seguir en contacto y no solamente por teléfono o computador, que es la forma más fácil, pero también hay que verse a la cara y poder decirse las cosas de frente. Es súper necesario el contacto. Gracias y hasta la próxima. Chau.